Buenas tardes, con unos minutos de retraso por ajustes técnicos. Como buenos argentinos, nunca somos puntuales, argentinos y argentinas. Bienvenidos a otro hito más de esta celebración de los 100 años de radio en la Argentina. Hoy contamos con una mesa maravillosa, una mesa que reúne varios saberes y varias generaciones. Nos acompañan Nora Lafont, Oscar Bossetti, Mariana Olguín y Pedro Saborido. La idea es conversar sobre aquellos grandes momentos de la radio. La radio está en nuestros corazones, la radio está en nuestra cabeza, vivimos radio, respiramos radio. Algunos somos fanáticos, como por ejemplo yo, que duermo con la radio encendida, o algunos otros amigos y amigas que se compraron una radio para cada ambiente de su casa. Muchas veces vaticinaron la muerte de la radio, pero esto no sucedió. Y una testigo de buena parte del recorrido de la radio es Nora Lafont. Nora Lafont, que es periodista de espectáculos, a pesar de que estudió danza y pintura, trabajó en Mundo Argentino, en la revista ¿Qué?, en El Nacional, en Semana Gráfica, en Última Hora, en El Cronista Comercial, en Radiolandia 2000, en Canal 9, en Canal 11 y en Canal 13, donde fue delegada. Además, Nora es presidenta de la Asociación de Cronistas del Espectáculo. Adelante, Nora. Bueno, gracias Miriam, gracias por esta invitación. La verdad que sí, yo soy testigo de la radio, porque en mi casa se escuchaba radio, y no solo se escuchaba radio todo el tiempo, sino que mi papá o mi mamá o los dos me llevaban a Radio El Mundo a ver programas. O sea, fuimos a ver a Sandrini, fuimos a ver a Nini Marshall, fuimos a ver a Lolita Torres. Era como un paseo de la familia ir a Radio El Mundo, porque Radio El Mundo a veces uno podía estar en ese auditorio fantástico que tiene, pero si no, uno podía, si era en otros estudios, había, donde ahora creo que hay oficinas en el segundo piso, había como una especie de palquitos que uno podía ver lo que estaba sucediendo en los estudios, cuando el estudio estaba totalmente copado por la cantidad de personas que trabajaban. O sea, imagínense desde qué momento yo tengo que ver con la radio. La verdad que ha sido... Ha habido un problema, a ver si la podemos recuperar a Nora. Espero que esto sea transitorio. Bueno, como les decía, nos van a acompañar también Oscar Bossetti, Pedro Saborido y Mariana Olguín, que nos está hablando desde la provincia de Mendoza. Por un lado, la pandemia acercó algunas posibilidades. En otras circunstancias, nosotros tendríamos que haberle pedido a Mariana que se acercara a Buenos Aires, que viajara, que tomara un avión. Aquí está de nuevo Nora. Nora, te habíamos perdido. Bueno, sí, me perdí así terriblemente. Bueno, estaba contando que siempre tuve que ver con la radio, y después, bueno, cuando yo empecé a hacer periodismo, por supuesto, hasta la dictadura prácticamente yo hice mucho periodismo político y produje periodismo político. Yo producía noticias en Canal 13, produje muchas cosas en la televisión y, bueno, y acontecimientos importantes. No sé, yo fui una de las primeras personas, esto muchas veces no lo he contado, pero una de las primeras personas que cuando estaba trabajando en Canal 13, fui la primera de las personas que se enteró dónde iban a entregar el cadáver de Evita, por ejemplo. Algunas cosas de ese tipo tengo, haber ido a cubrir las elecciones, armar un falso vivo para las elecciones de Cámpora, porque en el pago de Cámpora, en San Andrés de Giles, no había
en esa época no había microondas, no había nada y había que mostrar, y yo fui y volví en un taxi aéreo y me bajé en un lugar de carreras cuadreras, bueno, esas cosas que yo solía hacer cuando era, siempre sigo haciendo las mentiras, sigo haciendo todas esas cosas. Bueno, lo cierto es que ingresé a la radio de alguna manera cercana a la democracia, o sea, ya a principios de los 80 todavía estábamos peleando para tratar de que se fueran los que se tenían que ir. Y ahí empecé a trabajar en Radio Rivadavia con Antonio Carrizo, haciendo un personaje que se llamaba Enriqueta, porque yo no estaba muy segura si todavía era muy seguro que yo usara mi nombre. Entonces empecé a hacer un personaje Enriqueta que tuvo bastante éxito. Bueno, y después ahí ya con mi nombre trabajé con Pessoa, trabajé con Lao, con Fernando Bravo. Todo ese recorrido lo hice hasta Llamas de Madariaga en Radio Rivadavia. Y bueno, y después nunca más dejé de hacer radio. Es una de las cosas que más amo, que más me gusta. Y creo además que la radio es como, digamos, es la comunicación más democrática que podemos tener. No hace falta pagar nada para comunicarse con la radio. Uno sencillamente puede tener un lugar donde enchufar la radio o puede tener 2 pilas para que funcione y realmente lo que uno tiene es que elegir bien qué es lo que quiere escuchar en la radio. Y me parece que cuando apareció esa cosa maravillosa que era la Espica, uno pensaba que realmente la gran ventaja era que la gente podía sentirse menos sola. Un señor hablando del campo podía sentirse menos solo, comunicado con el mundo, un minero, o las compañeras que estaban en los talleres textiles trabajando, haciendo en las máquinas, en los telares o cosiendo, y podían escuchar música, o podían escuchar algo, podían escuchar un radioteatro mientras estaban trabajando. Y eso es la radio. La radio es comunicar a las personas, es hacer que la vida esté más cerca de uno. Eso es la radio para mí. Y además es un instrumento maravilloso de cultura, de identidad, de todo lo que es posible hacer la radio. ¿Recordás algo inesperado, Nora, que te haya sucedido durante una de tus intervenciones en radio? Algo que un entrevistado te contó que no pensaste nunca que te iba a contar, que te dejó fría. A ver si... No, la verdad es que no sé si hay algo que me contó alguien que no esperaras. Que no. Lo que sí pasó delante mío fue cuando Antonio Carrizo quería entrevistar a Pérez Esquivel, que había ganado el premio Nobel, y le dijeron que no era conveniente, porque todavía con la situación que había. Y Antonio Carrizo agarró sus cosas y empezó a correr, a caminar por la avenida Pueyrredón, y todo el mundo corriéndolo para que volviera. Me dijo, no, si no me dejan hacer la nota, yo me lo vuelvo. Carrizo no era un militante, pero era una persona que tenía códigos y estaba convencido que tenía que hacer esa entrevista. No era alguien como nosotros que podemos decir del campo popular, pero era una persona que respetaba a los demás y que además tenía códigos éticos. Nora, ¿cómo ves la radio del futuro? Todos estos nuevos formatos de radio que están surgiendo ahora, que ahora no es más necesario para hacer radio tener una frecuencia, se puede hacer por internet. Es difícil de pensar, A mí me sigue gustando, y eso es lo que extraño en este momento, ir a la radio, encontrarme con los compañeros, pedirle cosas al operador que me busque porque quiero que haya tal sonido. Me parece que si bien estas tecnologías permiten que en un momento como este que uno se esté comunicando,
Yo me parece que el estar con otros compañeros es lo mejor que uno le puede pasar. A mí me gusta la interrelación, me gusta estar con otros. Yo siempre cuando tengo que hablar con jóvenes, les digo que una de las cosas que extraño de las grandes redacciones era esta cosa de que en el baño siempre había alguien llorando por amor. ¡Ay, qué lindo! Y bueno, y estas cosas, yo creo que nuestra tarea es muy bella, pero es muy bella cuando uno puede además compartirla, ¿no? Cuando puede estar cerca de los otros, ¿no? Para mí es fundamental. Yo de esto que está pasando ahora, lo que más extraño es, viste, yo que voy frecuentemente al teatro por mi trabajo y que hago todas estas cosas, no ir a ver una obra de teatro y salir y encontrarme, si hay plata, comer, y si no, a tomar simplemente un café, pero con los amigos para compartir, la vida hay que compartirla personalmente, ¿no? No se la puede compartir por televisión y por la pantalla de la computadora. Pero la radio es una compañía, la radio es una compañía. A mí me pasa que cuando la casa está en silencio, enciendo la radio y es como que el ambiente se ilumina. Yo vivo sola y pongo la radio todo el tiempo, pero eso no quita de que por más que la radio te acompañe y que la radio te enteras de montones de cosas y qué sé yo, no quita que a los que hacemos la radio no nos guste estar en la radio para hacerla. Muchas gracias, Nora. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, y ahora vamos a pasar a la compañera mendocina, ¿no? que quedó en mandarnos una caja de vino, confieso. Mariana Holguín, de Radio Nacional Mendoza, una compañera con una larga trayectoria a pesar de su juventud en periodismo, y que tiene en su historia reciente haber sido acusada por amenaza por la directora de Radio Nacional que la presidió de la época macrista. Por suerte, esta acusación fue declarada falsa, inadmisible, y Mariana fue sobreseída. Mariana, bienvenida. Gracias, Miriam, muchas gracias. Gracias por la invitación para participar de este panel maravilloso, que bueno, sin dudas es un honor estar con Norita, junto a Pedro y a Oscar. Y bueno, sí, esto que comentabas, ¿no? Justamente por defender los ideales, por defender la profesión sobre todo, recibimos estas duras acusaciones durante el macrismo. Por suerte, una amenaza de la cual una denuncia de la cual fui sobreseída, pero sí, que implicó una larga lucha, además del despido laboral de aquel momento, ¿no? Que después implicó una lucha para poder reincorporarme nuevamente a la radio, donde ya vengo trabajando desde hace 10 años. Y bueno, decís una larga trayectoria y al lado de Norita lo veo como, ella contaba que había ingresado a la radio en la década del 80 y yo nací en el año 84, así que imagínate la trayectoria que tiene Nora en radio, ¿no? Y bueno, contarte un poco lo que yo viví con la radio, no sé, creo que para mí la radio es como llevarnos al pasado donde nos reencuentra con nuestros seres queridos, creo, sobre todo. Acá en Mendoza y en Radio Nacional Mendoza hay un clásico programa que se llama Por los Senderos de la Patria, que va a cumplir 60 años, ahora en noviembre. Y bueno, me recuerda a mi abuelo, ¿no? Los domingos al mediodía, con el grito del locutor del momento, de los senderos de la patria y la música y el folclore que caracteriza también a la región. Y bueno, creo que eso es la radio, reencontrarnos con el pasado, reencontrarnos también con los seres queridos. Yo empecé hace más o menos 12, 13 años en la profesión, cuando estaba cursando la licenciatura en Comunicación Social. Y bueno, los primeros pasos que di fue en la radio de la facultad, que fue una larga lucha también que generaron muchos docentes para que finalmente se pudiera generar ese espacio de práctica para los estudiantes de comunicación. Y ahí empecé con un profesor que es muy querido, Garófoli, que bueno, me invitó a sumarme a la producción de un programa de derechos de niñez y adolescencia, ¿no? Y yo comencé ahí como productora, a dar mis primeros pasos.
Después estuve en Radio Libertador, también participando de un programa de un grupo de psicólogos que, bueno, quería contar distintas temáticas, ¿no? Allí en la radio, en Radio Libertador, también una radio pública. Y después llegó el momento de llegar a Radio Nacional por el 2011, y para mí ha sido lo más hermoso, y toda mi formación ha sido atravesada por los medios públicos prácticamente. Así que para mí es lo que yo he aprendido aquí y de grandes compañeros y compañeras, esto que decía Nora, ¿no? El contacto y eso que podemos tomar del otro y aprender y aprender uno del otro, eso es fundamental. Grandes compañeros, yo voy a mencionar solo algunos, seguramente me olvide de otros: Julio Ruttmann, Ernesto Speche, que fue el director que a mí me trajo aquí a la radio, que confió en mí desde apenas estaba comenzando en la carrera. Miriam Arancibia, Estela Maris Rousseau, una gran locutora, de la cual también, si bien yo no estudié locución, ella me dio muchas técnicas, ¿no? Y pautitas para poder mejorar día a día. Bueno, y hay muchísimos compañeros compañeros y compañeras que son muy queridos y que han hecho que justamente le tome tanto aprecio a este medio de comunicación, que, como decía Nora, ¿no? Es el medio más democrático que tenemos, y que sin duda nos emociona y nos atraviesa en la vida cotidiana. Yo, de hecho, acá tengo una radiecito que, si bien no es antigua, es muy similar. La compré cuando me la regalaba, en realidad, mi pareja cuando asumía la dirección, porque no tenía radio en mi oficina. Y bueno, la radio es mi compañía permanente, ¿no? Y creo que ahora, en estos nuevos tiempos, ha sido fundamental el tema de entender que la radio es ese servicio que tiene que brindar, el servicio básico de la comunicación, ha sido fundamental en este tiempo. ¿Cuáles son tus planes para Radio Nacional Mendoza? Bueno, acá en Radio Nacional Mendoza, en Mendoza en particular, estamos atravesando una etapa bastante complicada del COVID, lo cual ha implicado que muchos compañeros y compañeras estén de licencia. Y bueno, nosotros estamos a punto de estrenar el próximo lunes una nueva programación, pese a este contexto bastante complicado, y para lo cual estamos utilizando nuevos sistemas de streaming, de digitalización, ¿no? Y esto es lo interesante de este mito de que la radio iba a desaparecer. Verdaderamente la radio sigue viva, y creo que va a seguir viva por muchísimos años más, porque logramos implementar estas herramientas a este formato ya tradicional, y bueno, y vamos a hacer que compañeros y compañeras que no pueden salir de sus hogares puedan hacer radio a través de estas tecnologías. Así que el lunes estamos lanzando nueva programación, porque además el martes cumplimos 67 años de Radio Nacional Mendoza, y bueno, básicamente una programación hecha por todos los trabajadores y trabajadoras que estuvieron resistiendo durante 4 años, que sufrieron, que la pasaron muy mal, y que sin embargo todos estos meses, con una programación sostenida, mantuvieron viva la radio pública, y estamos tratando de generar nuevos formatos, de generar nuevos contenidos, y de volver a recuperar sobre todo la audiencia que se fue, ¿no? Que fue expulsada en el macrismo porque nunca entendió cuál es la función del medio público, y la verdad que tampoco le interesó demasiado. Así que bueno, acá estamos trabajando arduamente. Mariana, contanos algunos de los programas nuevos que están por lanzar al aire. ¿Cómo son? ¿Cómo los soñaron? ¿Cómo los construyeron? Bueno, algunos de los programas en la mañana, en la primera hora, va a estar conducida por Rodrigo Sepúlveda, que es un periodista muy reconocido en Mendoza, que tiene una larga lucha en derechos humanos, pero además que es profesor universitario, fue mi profesor en la universidad. Y él va a estar la primera hora con Viviana Gutiérrez, una periodista locutora que vino del sur a vivir a Mendoza. Y bueno, ellos van a hacer la primera hora informativa, básicamente teniendo en cuenta esto, que la radio es un servicio de comunicación, y por lo cual vamos a tener todos los servicios, sobre todo de ANSES, PAMI,
¿no? Que son muy fundamentales en este momento de pandemia. Pero también, por supuesto, la actualidad diaria, ¿no? Después, en la mañana, tendremos contenidos de lo que más bien en estilo magazine, donde vendrán otros formatos también deportivos, o lo que tiene que ver con columnas, ya un poquito más distendidas, en la media mañana de Mendoza. Y después hemos sumado algunos programas más con jóvenes al mediodía, que van a estar conducidos por algunos chicos también que vienen de mi época, y que, bueno, se busca también buscarle el lado irónico a la información, ¿no? Y generar contenidos mucho más alegres. Y después los clásicos también periodistas de Mendoza, Alejandro Rota, un reconocido periodista de nuestra provincia, va a estar en la tarde, va a volver a estar al aire después de muchos años que estuvo sin micrófono. Daniel Badano, Sergio Macio va a hacer un programa de cultura latinoamericana. Y bueno, y después para el fin de semana estamos pensando también que ya tenemos prácticamente cerrados los programas de convenio con distintas organizaciones, movimientos de feministas, colectivos de diversidad sexual, las comunidades bolivianas y chilenas en Mendoza van a tener cada una su programa. Y vuelve el Candil, que es un clásico de Radio Nacional Mendoza, un clásico de la radio mendocina, con la conducción de Julio Ruttmann, va a estar acompañado con Ernesto Espeche, y Miriam Arancibia también se suma a esta nueva programación. Así que bueno, tenemos una agenda bastante amplia, con incorporaciones de muchos programas que vamos a ir conociendo con el correr de las semanas. Mariana, hay cifras que se conocieron recientemente que son absolutamente, yo diría, hasta sorprendentes. El 78% de los conductores de radio en la Argentina son varones. ¿Cómo se gestiona una radio con perspectiva de género? Bueno, por suerte en Mendoza tenemos la característica, o en Radio Nacional Mendoza, tenemos la característica de que muchas mujeres que están trabajando tienen una perspectiva de género, se han formado en este tema, y algunos varones también, y eso es muy importante. Es cierto que la desigualdad de género y la equidad no ha llegado. Aquí, lamentablemente, tenemos de un plantel de 29 personas, solo 9, o 28 personas, solo 9 somos mujeres, ¿no? Y eso hace justamente la diferencia. Lo que hemos buscado en los programas es tratar de mantener el equilibrio o esa equidad de tener, para que haya parejas, ¿no? Para que puedan conducir, pero sí es cierto que falta implementar un mayor número de mujeres en los medios de comunicación, y que tengan mayor protagonismo también, ¿no? A la mujer siempre se la relegaba a que leyera la temperatura o a otras tareas más secundarias, a que fueran co-conductoras, ¿no? Bueno, y en este caso van a tener el mismo nivel de protagonismo, por lo menos en alguno de los programas que hemos conseguido de que haya participación de mujeres en este plantel que tenemos. Pero bueno, después tratar de que la información contenga, ¿no? Toda la lucha feminista o todos los derechos que las mujeres seguimos reclamando para que se cumplan hoy en día, ¿no? Así que, por suerte, estamos trabajando en eso. A nivel nacional, tengo que decirlo, y seguramente hay algunas compañeras conectadas, somos 16 directoras, ¿no? También de un número de 50, la verdad que, si bien es histórico que seamos tantas mujeres en esta nueva gestión, bueno, falta, pero sin duda es un gran avance y estamos trabajando en red sobre todo, así que un abrazo también para las compañeras que estén por allí mirando esta transmisión. Muchas gracias, Mariana. Bueno, estábamos esperando a Oscar Bossetti, un docente, periodista, conductor de La Trama desde hace muchísimos años, creador de Radio UBA, pero tuvo un problema, se le cortó la luz en la casa, de manera que no se pudo conectar. De manera que después de darle las gracias a Mariana desde Mendoza, vamos a anunciar a Pedro Saborido, que es nuestro próximo panelista, ¿no? Pedro es humorista, guionista, productor de radio, TV y teatro, es escritor. En Radio Mitre en los primeros 90 protagonizó junto a Omar Quiroga el dúo de humor recordado, político, Saborido y Quiroga. Y en el 2009, junto con Diego Capusotto, hicieron el ciclo radial en FM Rock and Pop llamado Luz en el Cielo con Capusottos. En TV fue guionista de Tatuadores, de Todo por 2 pesos y de Peter Capusotto y sus videos.
Bienvenido, Pedro. Hola, ¿me están escuchando ahí? Todos. Estoy a punto de quedarme sin batería, así que voy a tomar este momento. Ahí está. Denme 2 segundos. ¿Vos sabés que, cómo les va, chicas? ¿Bien? Muy bien, Pedro. En el exacto momento que dijiste que se le había cortado la luz, me apareció un cartel que dijo, ahí decía que tenía poco batería, así que yo era el próximo ausente. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, escuchando ahí con mucho interés todos estos proyectos que tienen ahí en Mendoza, y a mí me parece que yo en realidad, mi historia con la radio es rara porque eh, eh, si bien escuchaba de chico radio y se escuchaba en mi casa radio, escuchaba la REA, eh, eh, yo a la noche escuchaba programas de Badía o de Graciela Mancuso. En realidad, mi verdadero contacto fuerte con la radio es lo que me ofrece a partir de fines de los 80. Cuando estaba terminando la dictadura, aparecen algunas voces, empieza a aparecer ahí dando vuelta a Liberty, algunas cosas de Guerrero Martínez, en un plan mucho menos reaccionario del que tuvo después en el final de su carrera, y aparecían como momentos, es decir, la radio y la revista Humor a mí me aparecieron como esos primeros lugares donde parecía que se movía algo. La radio iba un poquito más lejos que la televisión siempre dio muchas más opciones, ¿no? Muchas de las cosas, pensá que yo era chico y había 5 canales de televisión, entonces eh, cuestiones de música, cuestiones de palabras, de determinada singularidad de contenidos las podías encontrar en la radio. Obviamente también en un libro y en una revista, pero en cuanto a esa comparación, la radio tenía algo, eso me hicieron acordar eso, es decir, la radio era más democrática, era más abierta. Si uno pudo escuchar, yo de joven, no sé, a Dolina, a Ginsburg, a Brevalla, al mismo Ulanowski, a gente mucho más interesante del promedio de la que aparecía en ese momento en televisión, y recuerdo con mucho cariño la Radio Belgrano de la Apertura Democrática, ¿no? En el año 83, una radio muy con Dorio, con Caparrós, con una serie de programas con Sueños de una Noche de Belgrano, un montón de programas muy. Entonces, la radio se hacía siempre un poquito más entrañable, ¿no? Quizás porque dentro de todos los medios, pues fíjate que la radio se la pasa leyendo los diarios y se la pasa comentando lo que hacen en televisión. Y ni en televisión ni en los diarios hablan de lo que hace la radio. Muy poquito espacio. Alguna nota de Alicia Petty, mencionándola. Hay algo ahí quizás porque es un medio que tiene como dos lugares extraños. Una vez que no acapara los sentidos, ¿no? La radio te acompaña, está al costado y no pide sumisión. La televisión y el diario, la gráfica piden en un momento someter tus sentidos, quizás el que más usamos para manejarnos, que es la vista, y prestar atención y listo, abandonar el resto del mundo. Me pongo a mirar a Horacio Cavac y engancho ahí, o a Santo Biasati y listo, y ya me enchufo ahí. En cambio, si yo, como hace mucha gente que pone la tele, qué sé yo, y está ahí hablando, no sé, Listorti, y se convierte a la televisión en radio, ¿no? Que es porque ya no la mira, entonces se convierte en radio. ¿Cuántas veces? Yo me acuerdo con mis amigos a la tarde estar con Gustavo incluso, y el Flaco Hernández, a los que vos conocés, eh, teniendo a Badía de fondo, o sea, estaba ahí, qué sé yo, cuando había algo interesante lo miraba, pero si no era radio, estaba ahí hablando, Juan Alberto, y
yo seguía de largo, ¿no? Nosotros estábamos en otra cosa, o escuchando a ver en qué momento. Entonces, eso es interesante, siempre me pareció interesante eso de la radio, ¿no? Que esa es su capacidad, pero tiene ahí, y por eso existe tu función, que por eso existe la defensa del público, tiene algo peligroso en la radio también. Vamos, que es muy parecido al pensamiento, es una de las maneras más parecidas al pensar, porque está ahí, ¿no? Es como, te puede reemplazar tu monólogo interior, ¿viste? Cuando uno tiene monólogos interiores, y la radio tiene algo, habla y está ahí, ¿no? Recuerdo, esto lo empecé a pensar yo de chiquito, dije, wow, esto es parecido al pensamiento. Yo tenía la costumbre, no sé, Nora, pues no creo porque son muy joven, pero de dormir con la radio bajo la almohada. ¿Viste? Es una costumbre rarísima, ¿no? Como decir, el tipo se pone la radio abajo de la almohada. Y claro, entonces una vez, esto lo conté ahí en uno de los cosas que hicimos para el CSK, tuve tres momentos donde tuve pesadillas. Una porque en medio de, me dormí y a las 4 de la mañana, no sé, me apareció en la cabeza un pastor evangelista brasilero hablándome del... Y yo estaba, viste, exaltado, digo, ¿qué pasó? Otra, hay un tango de Horacio Ferrer que dice, moriré en Buenos Aires cuando sean las 6. También me agarró en mitad de un sueño, quedé petrificado, o sea, me quedó como un mandato, tuve que aguantar despierto hasta las 6:30 de la mañana, que estuviera, no podía ni respirar, esto tenía 14 años, porque claro, yo iba al colegio al otro día, entonces me dormía a las 10, 11, una cosa rarísima para mí ahora, ¿no? Pero, y entonces escuchaba el programa de Badía, de Mancuso, de Graciela Mancuso, donde pasaban lo más cercano a la música que escuchaba yo, rock, los Beatles, ¿no? Y eso. Entonces siempre me quedó la idea que la radio se te puede convertir en tu propio pensamiento, ¿no? O sea, porque tiene esa capacidad, digamos, en el don que tiene también está su peligro. Así como te acompaña, también puede ser una mala compañía, ¿no? Puede ser una mala, no puede ser la más linda de todas, ¿no? En un momento, digamos, te habla un Echecopar, también te habla por radio. O sea que la radio en sí no es ni buena ni mala, el tema es quiénes hablan en la radio y entonces esto que escuchaba recién, decís, bueno, en Mendoza, este plan, eh, esta idea que decías vos recién, claro, ¿no? El conductor hombre, el conductor, ¿no? La palabra el conductor, ¿no? Como si fuera el conductor de un auto, el conductor de un movimiento, el conductor de un tren, es el conductor. Y de alguna manera repetía y se sigue repitiendo ese esquema en el cual la mujer aparece como alguien que acompaña, ¿no? Así como el hombre se encarga del asado, la mujer se encarga de la ensalada, bueno, el hombre conduce el programa y la mujer, bueno, da la hora y la temperatura, ¿no? Acompaña con su voz, porque le da otro tono. Y entonces es interesante recordar a las figuras femeninas de la radio, porque es verdad que han tenido que imponerse de alguna manera a partir, y la primera que yo recuerdo es Graciela Mancuso, a la noche, ¿no? Que venía, digamos, como una continuidad de Betty Elizalde, y hoy es evidente la Negra Bernasi, ¿no? Imponiéndose con esa fuerza, con ese espíritu que tiene. Porque también me parece que eh, algo que a mí me parecía con el humor cuando era chico y escuchaba rapidísimo, era que a mí me gustaba tanto los momentos humorísticos como darme cuenta que se estaban divirtiendo, ¿no? La radio tiene algo donde te das cuenta que es más fácil divertirse. Vos no podés estar tan relajado haciendo un diario porque se te escapan. Primero porque se fija y es como un tiro, se arma todo, viene el otro, corrige el jefe de editores, sale la nota, pone los títulos, hace una reunión, es todo como una especie de gran rumbo al lanzamiento. Bueno, ahora se está perdiendo con el medio digital
Entonces, el medio digital toma algo de los otros, ¿no? El diario se transforma como en televisión y en radio. La televisión tardó en desacartonarse. Piensen ustedes, los climas que uno podía escuchar en los 70 y 80 en una radio y el clima que uno podía ver en televisión, donde todavía todo estaba más pautado, ¿no? El programa de noticias era el programa de noticias, y eran serios. El magazine, cada uno hablaba de lo que tenía que ver. El programa humorístico, cada uno tenía su sector. Y en la radio yo sentí esa desfachatez de chico. O sea, en cualquier programa siempre había un momento. Y eso lo daba precisamente la complicidad que tenías de vos estar muchas horas con esos tipos y esas tipas que estaban ahí. Me acuerdo de Eva Viñola también. Me acuerdo. Y algo fundamental. eh, Vos notabas que en la radio siempre está pasando algo aparte de lo que estás escuchando. Los programas en donde uno encuentra que hay como otra dimensión, te das cuenta porque vas imaginando lo que pueden hacer ahí o no, estar haciendo ahí dentro, digamos, como escondidos, agazapados. Por eso digo que son parecidos al pensamiento. Entonces, la verdad que creo que sí, que hay algo que es como el medio más, no porque estemos hablando de radio, pero me parece que es el medio más agradable, no solamente para el que, eh, para el que escucha, sino que creo que debe ser el medio más agradable para el que empieza a trabajar en medios. Debe ser el más receptivo. Debe ser mucho más que la televisión segura, que es muy, muy exigente y muy paranoica y muy pendiente del rating. Digamos, el programa de radio se instala y, bueno, dura un año. Un fracaso puede durar un año. Tenés que hacer un programa muy espantoso para que lo levanten al mes, cosa que en televisión ocurre habitualmente. O sea, tiene que ser un desastre el programa. Si no, más o menos, si un programa decís, no, que tiene tiempo de poder madurarse. Un No hay programa. tanta presión por la audiencia. Pues, no hay minuto a minuto en radio, ¿no? Que es lo que terminó de matar la televisión. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Sí, perdón. Después vamos a... Es que no te podía cortar, Pedro, porque maravilloso. No, que no. Esta comparación de la radio y el pensamiento me dio vuelta la cabeza realmente. Sí, tengamos cuidado. Vos lo sabés. Para eso trabajás. Bueno, quería preguntar, porque yo era una oyente fanática, ¿cómo armaban con tanta rapidez lo que armaban en Radio Mitre con Quiroga? Quiroga. Mira, había algo ahí que era eso, era esa pequeña urgencia en la cual había una ansiedad digamos, por reflejar en el día algo. No olvidemos que la radio de la mañana se manejaba mucho como agenda con el diario, ¿no? O sea, de hecho, era revolucionario de chico escuchar que nombraban al diario, y vos escuchabas las hojas, ¿no? Dice, ¿qué dice ámbito financiero? Y leían, ¿y qué dice este? Entonces todo el mundo escuchaba cómo a las 6 de la mañana estaban con los diarios marcaban la primera mañana, después obviamente durante el día iban apareciendo las noticias, entonces ya a las 10, 11 de la mañana ya empezaban a aparecer las noticias propias del día, ¿no? Pero uno venía como con el diario, lo que decía ahí, a partir de ahí salían y llamaban a Jarolaski, a Manzano, a Moró, a Stubrin, te estoy hablando. Íbamos todos los mobileros, íbamos corriendo, claro. Con la agenda del diario Clarín. Íbamos todos a la puerta del que decía el diario Clarín en el título, sí. Sí, porque era como era la noticia, eso siempre fue increíble como entonces, claro, obviamente nosotros también teníamos esa agenda. Y entonces nos levantábamos muy temprano con Omar Quiroga y empezábamos a pergeniar algo que técnicamente era muy elaborado para esa época, no era un medio digital, todavía eran medios analógicos, cintas, bandejas giradiscos, cassettes, y estaba Ricardo González, que hoy es un gran operador y de Radio Nacional, un
realmente un mago, y con él armábamos eso en un par de horas. Se hacía el guión, se hacía esto, lo escuchábamos, lo ajustábamos y lo sacábamos al aire, ¿no? Era como una especie de carrera contra el tiempo. Creo que también esa carrera contra el tiempo es algo como la que hoy la radio debe lidiar. Vos fijate que un lema de Radio Mitre era Mitre siempre primero o algo así, ¿no? Informa primero. Mitre informa primero. Y yo quiero que me informes bien, no primero. No sé, ¿qué me importa si sos primero? ¿Qué sé yo? Si me informás mal es un problema que seas el primero. Entonces quizás lo que yo vaya a hacer es tratar de ver al tercero que informa, porque ese por lo menos por ahí chequeó, dice, mirá, ya Dualde acá dijo esta, en la otra ya, y ahora cuando llega el tercero te dice, no, era un flash psicótico lo que tenía. Ah, bueno, y yo que me comí una paranoia tremenda porque salí corriendo con el primer Dualde, digamos, ¿no? Hubo como 3 o 4 Dualdes en estos días. Y entonces en el final aparece el Dualde psicótico, que es el que informó tercero o cuarto. Quiero decir, esa competencia por la primicia que supongo que debe venir de los diarios, ¿no? Pero que quedó como una especie de pulsión que no ha convertido precisamente me parece que la radio adquiere su mejor momento cuando es reflexiva y cuando logra esos climas de barra de amigos, ¿no? Cuando crea esa magia. A mí me parece que Pedro, sí. hay una pregunta que tiene que ver con lo que recién dijiste. Es Eugenio Pagani, que dice, ¿cuáles son los sonidos paradigmáticos de la historia de la radio argentina? Y si tuvieras que elegir qué guardar, ¿qué sonidos o voces serían? La voz de la REA. Bueno, ¿por qué? Pero es absolutamente personal, ¿eh? Es absolutamente personal. Porque es mi infancia. A pesar de que yo no lo escuchaba el programa, estaba ahí, lo escuchaba mi mamá. Y a otra es el top de la hora. Eso es maravilloso. O sea, depositar toda la confianza en el medio de comunicación, que ese me parece que fue el problema de por qué le creemos a los medios de ocupación, de medio de ocupación, sí, medio de ocupación del cerebro, de los medios de comunicación que son el top. Es decir, vos decís, fin de año, que es el momento donde la hora, nunca es tan importante la hora como fin de año, ¿no? La cuenta regresiva. La cuenta regresiva. Entonces, 12 de la noche y vamos a ver qué dice la radio. A partir de esa confianza, listo, empezamos a creerle todo la radio. Ahí empezó el problema, en que le creemos a la radio cuando nos decían que eran las 12 de la noche. Entonces, a partir de ahí, le creemos todo y ahí entran todos, vienen los Gobardi, vienen todos y ya está, ya es tarde, ya empezó, ya nos embocaron. Pedro, ¿me Es dejas un lindo sonido ese es un muy lindo sonido, el top de la hora. Muy lindo. ¿Me dejas que le pregunte a Nora qué Sí, sonido? ya vengo hablando demasiado. No, me gustaría que ella nos dijera qué sonido guardaría de la radio o qué voz guardaría de la radio. Ay, es difícil pensar en un sonido que guardaría de la radio. Es cierto, uno de los sonidos que acompaña mucho siempre es el top de la hora. Tiene razón Pedro, porque además cuando la radio también marcaba los horarios de uno sabía que tal programa estaba a tal hora y como uno se levanta y prende la radio, entonces sabías que ya te faltaban 10 minutos para llevar a tu hijo al colegio, a tu hija en el caso mío al colegio, que tenías tanto tiempo para poder llegar a hacer tal cosa, porque la radio y los programas que uno escucha habitualmente en la radio te van marcando el horario, te van marcando las cosas que vos tenés que hacer según el horario y lo incorporás naturalmente. Yo creo que la radio, además en el caso mío, siempre trajo sonidos muy bellos, ¿no?
digamos, las músicas que te trae la radio, conocimiento de personajes que uno conoció por la radio, desde, por ejemplo, del programa de la RIA. Gracias al programa de la RIA, yo me acuerdo que conocí a Maya Rodríguez, que cantaba fado, ¿viste? Entonces, son esas cosas que la radio te va incorporando sin que vos las busques y la radio te las regala. Y eso creo que es algo bueno que tiene la radio, o los grandes humoristas que han pasado por la radio, ¿no? Muchas gracias, Nora, muchas gracias. Seguimos un ratito más con vos, Pedro. ¿Tenés tiempo? Yo después quiero decir una cosita que me parece que les va a interesar. A ver, Nora. Porque creo que es que ya están decididos dos cosas respecto a las radios de la gran cadena, las 49 radios que integra la cadena nacional de radiodifusión. Una es que realmente se va a llamar la Radio de La Rioja Obispo Angelelli, porque esto está ya decidido, lo decidieron las autoridades y más. Lo que pasa es que, primero, se quiere hacer con un acto y con la pandemia no tenía sentido. Y segundo, que lo que ocurre también es que la radio de La Rioja no tiene casa. Entonces están buscando una casa para que se instale, que sea una casa propia, y ahí el año que viene, para la fecha correspondiente, se le impondrá ese nombre a la radio. Y la otra, que esto le toca a Mariana, porque también se va a hacer un recuerdo en la planta de la radio de Mendoza, porque se descubrió que ahí hubo un centro de detención durante la dictadura. Entonces ahí va a haber una acción también el año que viene para que quede un recuerdo de eso que ocurrió. Así como este año se recuperó en Tucumán el nombre de Radio Mercedes Sosa, que habían perdido la plata, habían perdido todo, bueno, ya eso está. Pero estas otras dos decisiones me parecen que son muy buenas, y a todos los que estamos del lado del campo popular, sobre todo, creo que nos gusta mucho que estas cosas sucedan, ¿no? Y que haya un recuerdo para quienes fueron mártires de nuestra historia. Y me parece bien. Y quería recordarles además, porque eso a mí me enorgullece mucho. Yo además me recibí en el grafo, además de todo lo que vos dijiste hoy, me recibí en el grafo técnico. Y eso creo que eran los momentos en que era el único lugar donde uno iba a estudiar periodismo. Y me parece que lo quiero recordar. Siguiendo con esta línea, es un gran acto de justicia que la radio de Mendoza tenga su señalización, la planta de la radio de Mendoza, como un centro clandestino de detención. Es increíble la cantidad de centros clandestinos de detención desconocidos hasta el momento que están surgiendo a lo largo y a lo ancho del país. Es increíble, además, porque esto da cuenta de la cantidad de personajes oscuros que todavía pueden estar conviviendo con nosotros, porque cada uno de estos centros clandestinos de detención tenía un plantel de represores que los hacía funcionar. Y en cuanto al pelado Angelelli, al obispo Angelelli, durante mucho tiempo, recuerdo, se creía, había quienes estaban muy interesados en hacer creer que había sido un accidente su muerte, hasta que finalmente se pudo confirmar que había sido asesinado. Mariana, ¿querés agregar algo más acerca de esta futura señalización de la planta transmisora y cómo fue la historia de la identificación de... Sí, les cuento, te cuento, Miriam. Bueno, gracias, Nora, por traerlo acá a esta charla. Bueno, la planta transmisora de Radio Nacional Mendoza se encuentra en el departamento de Guaymallén. Fue utilizada como centro clandestino de detención a raíz de una causa que surgió en la provincia de San Juan. Se estableció que hubo una pareja, Francisco Goya, con su mujer y su hijo, estuvieron alojados en la década del 80, en los años 80, luego de haber sido detenidos ilegalmente cuando venían hacia el país de Europa, pasaron por Chile, hacia Mendoza,
fueron detenidos de manera ilegal y fueron alojados allí en la planta transmisora. El niño fue apropiado y justamente en el juicio que buscaba justamente darle justicia por la pérdida de identidad durante muchos años que tuvo este niño, en 2013 aproximadamente se conoció que la planta transmisora de Radio Nacional Mendoza había sido utilizada como centro clandestino de detención. Y es por eso que a través de la delegación de Mendoza, justamente hay una amiga y compañera trabajando allí también, Natalia Brite, que hemos empezado el trámite con Horacio Pietragala a nivel nacional en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Estamos tratando de que, bueno, esta planta sea señalizada como un centro clandestino de detención para, obviamente, bueno, dejar asentado allí que fue un lugar del terror, ¿no? En Mendoza, entre tantos espacios en Mendoza que están señalizados como centros clandestinos de detención y tortura, sobre todo, ¿no? Así que bueno, estamos esperando, obviamente está toda una cuestión administrativa, pero el año que viene, cuando ya se pueda hacer reuniones y hay mucho interés de los organismos de derechos humanos en participar, así que esperaremos seguramente a que se pueda hacer. Y les doy un adelanto más, porque estamos tramitando para que nuestra radio lleve el nombre de Armando Tejada Gómez, así que en un tiempo más vamos a ver si existe esa posibilidad. Pedro, ¿cuántas primicias, Pedro? Sí, en esta etapa en donde estamos todos televisándonos unos a otros, ¿no? Totalmente. No, pero vos sabés que hay algo ahí que es interesante de la radio, que es el medio que menos estuvo afectado por los cambios tecnológicos en cuanto a su forma, ¿no? Vos fijate que en cada lugar donde vas del país, siempre la radio de cada lugar es el medio que más termina representando o más termina confiando la gente de cada ciudad. Es decir, el periodista más influyente, para decirlo de otra manera, de cada pueblo y de cada ciudad es el que está son los que están en la radio. Es decir, es muy difícil así al revés de lo que pasa con la televisión, que tiende a centralizarse y a centralizar en los prime time, sobre todo desde lo que pasa en Buenos Aires. La radio de cada lugar tiene un arraigo muy fuerte, se sigue y confiando, es el medio, y sobre todo por eso me parece de nuevo que es por esta particularidad que es poder acompañar en todo el tiempo en lo que estás haciendo, ¿no? Con el peligro que eso también, de nuevo, tengamos que decir, no reemplazar a los seres humanos, de la misma manera que uno no tiene que reemplazar las reuniones de amigos por un grupo de WhatsApp, y cuando podamos volver a encontrarnos todos, volver a hacerlo. Tampoco tenemos que reemplazar la compañía todo el tiempo de un ser humano por la radio, porque a veces también tengamos en cuenta, no lo quiero ser peyorativo, pero no deja de ser un electrodoméstico que habla, por decirlo de alguna manera. Digo, hay que tener cuidado, digamos. No, porque ¿sabés qué? Me parece que ha pasado mucho. Hay un cuento de Cortázar muy interesante acerca de lo que imagina una mujer sobre un galán de radioteatro. Es decir, la imagen que se hace esta mujer, hasta que finalmente lo conoce y se da cuenta que el tipo nada, no tiene nada que ver. O sea, imagina otra cosa, ¿no? Porque uno arma un personaje. Entonces, claro, el correr del cuento, no lo quiero adelantar mucho, la idea es que el tipo de alguna manera va adquiriendo, a partir de cortes de pelos, tinturas, formas de vestir, va adquiriendo el aspecto que esta mujer tenía de él. No sé por qué terminé hablando de esto, pero sí, digo, por esto que es lo que depositamos en la radio. Hace poco, cuando hablábamos, yo salgo en una columna con Radio Nacional de San Martín de los Andes, y hablamos de lo importante que es el mensaje al poblador, ¿no?
Eso es tremendo, porque... Eso es maravilloso. ¿Por qué no explicás un poco de qué se trata? Porque a mí Claro, me pasó en Radio Nacional el Bolsón escucharlos y no lo podía creer. Es claro. maravilloso. Es un momento donde la radio se convierte en algo de familia. O sea, el locutor que viene hablando, dando las noticias, serio, anunciando esto, anunciando lo otro, de pronto se convierte en tu amigo, en tu amiga, y empieza a dar esos mensajes al poblador que, claro, como una persona no tiene el teléfono o no hay señal, porque todavía no hay señal del celular, la M llega a lugares donde todavía no llega el celular, de pronto le dicen, no sé, Nora, por favor, esta noche, cuando vuelvas, tráeme el tupper de vuelta, cuando vuelvas al Bolsón, o sí, yo me acuerdo uno que era que por favor a uno le pedía, que era la tercera vez que le pedía que devuelva la carretilla. Se ve que, entonces, me acuerdo que lo escuché en Radio Bariloche. Porque claro, obviamente, y la presencia de eso, de las radios, porque Radio Nacional está en los lugares donde no llega muchas radios, o sea, donde no le interesa llegar. Como siempre el Estado tiene que llegar a esos lugares donde al comerciante no le interesa, ¿no? Como el Automóvil Club, con las estaciones de servicio de YPF, que estaban, que están en esos lugares donde, digamos, es un servicio, ¿no? Eso me parece que lo que siempre tenemos que tener en cuenta, Sí, es saber que maravilloso. tenemos que, Yo una ¿no? vez escuché una donde le estaban avisando a una persona que evidentemente vivía en la montaña, muy lejos, que no bajara al pueblo a cobrar la jubilación porque no había llegado. Y a Ah, otro, claro, le y estaban ahorrando el tiempo. que estaba bien lo que habían hablado de lo convenido que venga con los animales que habían dicho, y otros Claro, le avisaban que había nacido un bebé, el nieto o la nieta, no me acuerdo, pero claro. mensajes familiares Sí, de sí. lo cotidiano. Estos son los momentos más maravillosos donde uno descubre finalmente que hay algo que tiene sentido, ¿no? Que tiene sentido, que por ahí, entre tanto ruido y tanta basura que uno constantemente ve en los medios de comunicación, son los momentos donde se rescatan y decís, bueno, esto es por la cual vale la pena, ¿no? Ese momento donde te une, la radio te une y de verdad te estimula. ¿Sí? De alguna manera, vuelvo a insistir con esto, es el medio no solamente más democrático, como decía, sino también quizás el más humano en ese sentido, que puede todavía darse el lugar a no estar peleando por el rating, que puede darse el lugar a darle un momento voz al que no tiene voz. La televisión siempre tiene ese lugar de exclusividad y ese mandato, de ser primero que hace que no tenga ningún tipo de reflexión sobre lo que hace, ¿no? Muchas veces no. Te das cuenta que no hay reflexión más que la de imponerse. Y como siempre también entender que la radio, la televisión y los medios no la hacen nada más quienes hacen los medios, sino también quienes las escuchan. Digamos, se modelan mutuamente en algún espacio. Pero alguien tiene que empezar. Entonces no puede ser que todo el tiempo estemos justificando lo que hacemos porque a la gente le gusta. A la gente le pueden gustar cosas espantosas también, y no lo digo como, las pulsiones, digamos, la idea de crear sentido tiene precisamente que luchar contra eso, contra contra las peores pulsiones que podemos tener, y la estamos viendo últimamente. Las estamos viendo últimamente donde a vos te está tocando, justo te tocó una época donde... Muy Digo, especial. te podría Pero haber bueno, tocado una época un poco donde todo estaba un poco más calmado. Digo, bueno, me tocó. ¿Qué te tipo, tocó? Bien, lugar, qué sé yo, voy a estar, es un lugar tranquilo. No, acá, ¿qué pasó ahora? ¿Viste? Ahora, ¿quién tomó querosén? No, ¿cómo? ¿Entendés? Digo, qué época que tocó, ¿eh? es así. Es a cada rato uno, y qué difícil
Se hace lo que se puede, Pedro, se hace No, lo que se puede. pero aparte, qué difícil es entender o poner un lugar después de tantos años luchando por la libertad de expresión, poder ver los daños colaterales que provoca y tener que intervenir justo, es decir, pero yo no quería, es decir, no, porque, o sea, censura era la que hacía Tato hace años, esto no es censura, es tengamos cuidado con lo que estamos haciendo, La estamos libertad, al claro, borde del delito. la libertad de expresión no puede ser lesiva de los derechos de los demás. Es decir, No. tiene que tener el límite de el justo momento donde estás vulnerando el derecho del otro. El derecho a la salud, el derecho a la vida incluso. Pero Claro. bueno, tal cual, tal cual. Cuando vos estabas hablando de los mensajes del poblador, y esta pregunta va para los tres. Mientras yo trabajé en radio, que también trabajé 10 años en Radio Nacional, una cosa muy imprevisible y muy llamativa eran los mensajes de los oyentes. ¿Qué pueden decirme? ¿Qué recuerdan de los mensajes de los oyentes? Nora. ¿Nora? Yo personalmente, y incluso todas las veces que he tenido, que han sido programas míos, yo no quería la voz grabada de los oyentes, sino que dejaran un mensaje. Les cuento por qué. Porque cuando la gente habla, en general cree que tiene 5 minutos de gloria y dice cosas intrascendentes la mayor parte de las veces, o hace esas adulaciones, ay, qué lindo, qué bueno es el programa, es maravilloso, todo eso, que no sirve para nada. Cuando tienen que dejar dicho un mensaje a una persona que lo transcribe, en general dejan cosas muy interesantes para tener en cuenta. Eso por lo menos me pasó a mí siempre. No es el hecho de ser el protagonista, sino el de dejar un mensaje para decir algo. Esa es lo que a mí me pasó y que, no sé, me pareció que fue en su momento que estaba bien hacer eso. Hay en general un grupo de oyentes que siempre llama a un mismo programa. A mí me pasó y era muy llamativo cómo este era un mecanismo de participación, pero también había mensajes que eran impublicables, porque tenían cierto nivel de violencia o cierto nivel de enojo. ¿A ustedes también les pasó alguna vez? Sí, sí, sí. ¿A vos, Mariana? Sí, sí, creo que hay de todo en la audiencia, como escuchaba recién a Nora, ¿no? A mí me ha tocado estar en distintos lugares en la radio y en la producción mucho tiempo. Y yo entiendo y siempre estoy muy respetuosa de que todo el trabajo que hacemos va hacia la audiencia y siempre insisto con eso, ¿no? No hablemos, no seamos autorreferenciales, pensemos en la audiencia. Ahora, también creo que cuando le damos la voz a la audiencia, era esa cuestión de, por favor, mensajes de 30 segundos, o había mensajes que, bueno, ¿por qué no sacás mi mensaje? ¿O por qué no hablan sobre el tema que yo quiero que hablen? Porque creo que se torna un poco peligrosa en muchas ocasiones y bueno, creo que hay que hacer un nivel ahí, hay que ir nivelando ese trabajo tanto desde la producción como, imagínate, filtrar al aire, porque hay cosas que no podrían publicarse. Pero bueno, sí tengo el cariño igual de muchos oyentes que bueno, son los que después te miman más, ese grupo más fiel, que te trae cositas a la radio, ¿no? Que es muy de los periodistas esto, ¿no? Recibir comiditas, recibir regalitos, esas cosas. ¿Qué te Creo que ahí está. ¿Qué te llevan a Mendoza? ¿Qué han traído? Bueno, comida siempre, de todo, ¿no? A muchos, sobre todo los conductores. Por ejemplo, en el Día del Periodista, no sé, los municipios mandan regalos para el Día del Periodista también, pero los oyentes traen sopaipillas, como le decimos nosotros a las tortas fritas. No sé, de todo tipo de dulces hechos, incluso bizcochuelos y cosas preparadas con sus propias manos. Creo que es gratificante y es el lugar que se merece la audiencia, pero bueno, entiendo que también tenemos que tener ese equilibrio
para que, bueno, no se les vaya la mano muchas cosas, ¿no? Muchas veces había mensajes que son graciosos y en otro caso, viva Perón, no sé. Que no está mal, ¿no? Digo, en mi casa soy militante, pero así también escuchamos otras cosas no tan buenas en el macrismo. ¿Y vos, Nora, recordás algún regalo que te haya llegado has hecho llegar una oyente o un oyente a la radio? No, además últimamente prácticamente en la radio no se reciben regalos, no sé qué al lado de otros años, donde además te mandaban regalos de muchos lados. Ahora últimamente es muy en una época en Del Plata había una señora que siempre nos traía alguna cosa rica hecha por ella, ¿viste? Una vez por semana aparecía con alguna cosita para comer. Pero fue durante muy poquito tiempo y demás. Yo creo que no está la gente para mandar regalos en estos tiempos, ¿no? Ni siquiera regalos de comida. No, al contrario, ahora hay muchos programas de radio que le regalan cosas a los oyentes. Eso se ha hecho un hábito también. Sí, bueno, les quiero leer algunos de los mensajes que llegaron, que tienen que ver con evocaciones. Un oyente, a ver, dice que su mamá dormía con la radio encendida y escuchaba Leonel Godoy. Mi mamá se ponía la radio bajo la almohada y escuchaba a Leonel Godoy, dice Margarita Aida Primo. Después hay una compañera, Florencia Basso, que dice, por más perspectiva de género, por más radios con perspectiva de género, en las radios universitarias la realidad es similar. Entiendo que dice que en las radios tampoco hay muchas mujeres en las radios universitarias. Mariana Sandoval pregunta si ustedes recuerdan algún error que hayan cometido en la radio. ¿Vos, Pedro, recordás algún error? Y bueno, que trabajar en la radio habrá sido el mayor, pero no recuerdo algún. La verdad es que tuve suerte en ese sentido. Sí, lo que recuerdo es la tensión que me provocaba a mí la salida al aire en los primeros tiempos. Y con eso te quería marcar algo. Nos pasó una vez con Omar Quiroga que le pasamos uno de los audios que hacíamos nosotros con Menem a Menem. Y casi se nos escapa un hijo de puta, pero digamos, no agresivo. Porque el tipo se lo pasamos y enseguida, muy rápido, Menem le contestó a lo que habíamos. Y recuerdo que durante 5 minutos Martín Bisuara me dijo que el hijo de puta que yo había dicho había salido al aire. Y me lo creí porque no vi la luz roja si había apagado, pero sí estaba apagada. Por lo cual estuve un ratito temeroso, igual nadie dijo nada, ¿viste? Pero eso me parece que fue el momento donde yo sentí el temor de esto que estás diciendo vos, de que uno radio, así como no sabe qué es lo que va a venir, muchas veces no sabe lo que puede provocar cuando habla, ¿no? Te pueden venir dos mensajes que no podés leer. Y recuerdo que yo una vez sola mandé un mensaje nada más a un programa, Sueños de Noche de Belgrano, y fue tal la ansiedad que me provocó el momento de que lo digan, que nunca más volví. Dije, yo no puedo pasar eso cada vez que mando un mensaje, estar una hora así. Porque es un momento muy importante para el oyente ese. Uno digamos, en este malentendido de los medios de comunicación, es un momento donde uno le otorga existencia a la persona que nombra. Es muy importante, quizás cada vez menos,
porque las redes sociales nos van acostumbrando a vernos hablar en cámara. Mirá que con qué facilidad nosotros hablamos en cámara, somos todos como Horacio Cava, así recontra relajados. Y las primeras veces que hiciste televisión, viste, estabas así, duro, ahora estamos todos relajados. Duro, Estamos todos transmitiendo por televisión, pero claro, viste, si estás así, ya estamos más relajados, sabemos hacerlo. Pero esto que decía de los oyentes, de verdad, es un momento donde uno no sabe la dimensión de lo que dice y de vuelta, ¿no? Entonces, hay que tener siempre tener en cuenta que uno... Te voy a decir algo de Tato, que siempre me acompañó en mi laburo. Cuento esto y termino con mi parte. No porque me vaya, digo, sino porque de por qué creo que no cometí muchos errores. Una vez estábamos grabando un programa de Tato, de Good Show, y Sebastián me dice que vaya a verlo al viejo. El primer temporada era. Me dice que vaya a verlo al viejo, ya habíamos grabado un par de sketches y venía la parte del monólogo. Y Sebastián me dice, che, anda a verlo al viejo, arriba, que no va. Generalmente Tato estaba en el estudio dando vuelta y comiendo facturas y eso. Que a su vez también recordemos esto, uno recibir comida porque la nombra, porque la puede comer mientras hace el programa. Claro. ¿Entendés? No es que en televisión no podés decir, mirá, lo pueden decir cada tanto, pero no puede que quiera mal, qué sé yo, que Joaquín Morales Solá diga, nos mandaron un bizcochuelo y le entre mientras le hace una nota a Marcos Peña. Pero entonces cuento esto de Tato. Entonces subo y le digo, Tato, qué sé yo, no está bajando, ahora viene el monólogo, sí. Dice, estoy con cagadera, así me dijo. Perdón. Y le digo, que justo hoy, le digo, ahora que tiene que ser el monólogo, le digo. Y me dice, no, por eso, porque tengo que hacer el monólogo, porque cada primer monólogo de cada año me pasa esto. Y entonces yo al principio dije, qué raro, un tipo con tantos años de televisión. Y después entendí que ese era el respeto. El tipo somatizaba ese miedo sano a volver a hacer el monólogo, esa importancia que le daba el tipo a lo que hacía. Digo, un miedo sano. Entonces yo siempre que hice radio, televisión, trato de acordarme eso de Tato, mantener como, viste, no relajar, no hacer nada de taco, no hay que hacer nada de taco. Muchas veces los errores vienen, las macanas tremendas, es hacer las cosas de estar relajado, qué sé yo, tengo todo el día hacer las cosas de taco. Me parece que nunca hay que olvidarse que del otro lado hay gente y a veces nos olvidamos, ¿viste? Nos olvidamos porque entramos en automatismos. Pero me parece que siempre uno tiene que estar atento como el primer día, con ese primer nervio de que, como decía Nora, cuando esa ilusión de cuando fue a estudiar a la grafotécnica, ¿no? Si te olvidas de eso, ya mejor poner un garage y listo, esperar que estacione. O como decía una amiga mía, me pongo un parripollo. Totalmente. Bueno, perdón, la radio está durando más que los parripollos ya fueron, la radio todavía sigue, así que tened en cuenta eso. Todavía sigue, después de 100 años, feliz cumpleaños, felices 100 años Radio Argentina. Mariano Holguín desde Mendoza, Nora Lafont desde Barrio Norte, y Pedro Saucedo desde Colegial. Abasto, vivo en la calle desde el Abasto. No. Y Miriam Lewin desde Parque Centenario, todos unidos aquí por la Defensoría del Público, celebrando los 100 años de la radio y celebrando a las audiencias, la otra mitad de la radio. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos y todas que estuvieron con nosotros. Gracias. Gracias.